Resulta que estaba la señora Judith. La señora Judith tiene 4 hijos y vive en compañía de su esposo. A los 44 años de edad fue desplazada de la Sierra Nevada de Santa Marta. Extraña sus tierras y a sus vecinos, indígenas. Cultivadora de café, amaba la vida del campo y el trabajo, pues así la habían educado a ella desde muy niña. Presa del terror, Judith toma la decisión de huir del corregimiento donde ella vivía con su familia, porque los grupos al margen de la ley querían alistar a uno de sus hijos, de 14 años de edad, ofreciéndole trabajo y dinero. Desesperada, lo envió a estudiar a Barranquilla. En uno de sus viajes a visitarlo, el esposo se accidentó. Y resulta que su esposo, por ir a visitar a su hijo, que se fue a estudiar a Barranquilla, él se fracturó las piernas. Y un mes después a su hijo mayor le ocurrió algo similar y quedó en estado, como por 15 días, quedó en un estado de coma, el hijo de Judith. Angustiada Judith por la dramática situación de su familia y con la decisión de abandonar su vida en el campo para salvar a su hijo de un futuro en medio de la guerra, Judith vendió todo lo poco que tenía para irse a vivir a un municipio del Atlántico y poder cuidar a su esposo y a sus hijos. Presa de la angustia, dice Judith, no pude vender la finca. ¿Quién va a comprar por allá? Vendimos todo lo que pudimos, recogimos un capital que sirvió para solventar los gastos de hospitalización de mi esposo y mi hijo. Quedamos sin un peso, dice Judith, pero tranquilos. Una vez estando ya en el Atlántico, la familia no sabe qué hacer. Empezaron a vender mercancía, pero no les iba bien, porque en el sector existía mucha competencia. Mientras su esposo se recuperaba, ella fue el pilar de su casa. Un día, un amigo de la familia le enseñó a Judith un arte que sería su fuente de ingreso, el trabajo con el mármol. Creyendo que pocos practicaban este arte, ella compró unos cuantos moldes y en el patio de su casa, Judith empieza a practicar hasta que le resulta la primera figura y le resultó un marco para un espejo. Algún tiempo después, Judith se enteró por una vecina que había un programa con una ONG y ella, consciente de que las oportunidades las pintan calvas, ella asistió a las reuniones de información y al explicar su situación, ella logró ser vinculada a este programa social. Cuando le llegó el desembolso, ella compró materia prima para elaborar adornos y figuras como el espejo imperial Centuri, un reloj, mesas de centro y varios estilos de lámparas. Antes de esta ayuda, su negocio casi se acaba debido a que ella no conocía muy bien el mercado. El apoyo le llegó en el momento oportuno. Resulta que la plaza estaba llena. Había que innovar las figuras. La ayuda, dice Judith, nos sirvió para comprar nuevos moldes y así estar a la moda. Con las utilidades del negocio, montó otra microempresa de venta de mercancías, como electrodomésticos, enseres, utensilios, vasos, cortinas, tanques, entre otros. Actualmente sus ventas y su cobertura han aumentado y vende sus productos inclusive en otros países. Los programas de ayuda social le han dado a ella las herramientas para manejar mejor su negocio. Gracias a la capacitación, ella lleva una cartera organizada y uno de sus hijos en este momento registra los movimientos del negocio. Ya Judith empezó a ahorrar para comprar la casa donde actualmente viven. Y todos ellos se sostienen de los dos negocios.
ahora dice ella que trabaja más cómoda, quiere comprar su casita y quiere cerrar el patio, adecuar un espacio para fundir materiales y fabricar más figuras. Ella cuenta que los accidentes y todo lo que vivió los descapitalizó, pero dice Judith, ya vamos saliendo adelante. Judith es fuerte, logró en este tiempo ser fuerte en el manejo del mármol. Y dice que ella ve que en el espejo de su casa todos se reflejan. Ahora toda su familia goza de buena salud y 2 de sus hijos le colaboran en el negocio. Y ella dice, bueno, mis hijos me colaboran ahora en el negocio sin necesidad de hacer cosas malas. Mis hijos están ganando plata ayudándonos. Ahora tienen el poder de la honestidad. Judith optó por una prioridad. Y la prioridad de Judith fue salvar a su hijo. Por eso se lanzó. Ella trazó una prioridad. Ella decidió, como nosotros, salvar a la próxima generación. Y en esta mañana la historia de Judith nos ayuda a compartir el primer punto que quiero compartir con ustedes. Y es que Dios, en medio de las crisis, como el tema de esta mañana es prioridades en tiempos de crisis. Judith, con su historia que es real, es la historia narrada por una ONG, por una organización de ayuda social, el caso victorioso de Judith. Y Judith, con su historia, nos ayuda a definir el tema central de esta mañana, que son las prioridades en tiempos de crisis. Y es de lo que Dios quiere hablarnos, amén. Y quisiera que tú lo anotaras, porque creo que la historia de tu vida, la historia de la vida de cada uno de nosotros en este tiempo, nos hablan como hablaríamos en el futuro de cada uno de nosotros. Por eso el primer punto de esta mañana es que Dios nos alienta a fijar nuestros ojos en las cosas que perduran. Y eso fue lo que ella hizo. Perdió la finca, no pudo venderla, tuvo que salir huyendo para salvar a su hijo. Hoy yo quiero que tú definas tu prioridad. ¿Qué vas a dejar? Fija tus ojos, en las cosas que perduran. A la luz de la eternidad no podemos llegar a consumirnos en lo temporal. Es el consejo en esta mañana. No te consumas en lo temporal. No podemos permitir que la búsqueda de cosas, de riquezas y de las cosas pasajeras nos muevan y se conviertan en una prioridad. Yo oro para que Dios te muestre cuál es tu prioridad. El Salmo 49, en el versículo 12 y versículo 13, nos habla de esas cosas pasajeras que debemos dejar a un lado cuando hay otras más urgentes que atender. Voy a pedir a Pamela que pueda leer estos 2 versículos, pero también quiero pedirte a ti que puedas buscar en tu Biblia Salmo 49 del 12 al 13. ¿Ok? Adelante, Pamela. Pero su fama no durará, morirá al igual que los animales. Ese es el destino de los necios, aunque sean recordados como si hubieran sido sabios. Quiero que anotes esta frase que es súper importante. Solamente una visión que perdure más que nosotros es una visión conectada con la eternidad. En otras palabras, debemos construir legados. ¿Qué vamos a dejar atrás cuando nosotros muramos? Y entonces el Salmo 49, donde estamos, puedes leer el versículo 17 que dice que al morir no nos vamos a llevar nada. Dice la Nueva Versión Internacional, dice que cuando tú mueras, allí en el versículo 17, no te vas a llevar nada. Y quiero que Pamela lo pueda leer
allí en la Nueva Traducción Viviente, Salmo 49, versículo 17, adelante. Pues al morir no se llevan nada consigo, sus riquezas no las seguirán a la tumba. Por eso quiero que tú respondas esta pregunta allí en tu corazón o en tu cuaderno, en tu libreta de notas o en el chat, porque puedes contestarla ahí en el chat, en los comentarios. Si estás conectado a Facebook Live, puedes colocar en comentario tu respuesta en comentario. ¿Qué dejaremos tras nosotros que tenga importancia? ¿Qué dejaremos tras nosotros que tenga importancia? Hay una diferencia muy grande entre la palabra legado y la palabra herencia. Cualquiera puede dejar una herencia. Una herencia es algo que dejas a tu familia o a otros seres queridos, pero ella se va a desvanecer. Yo siempre le digo a mi mamá, creo, que cuando los padres dejan casas o dejan asuntos materiales, los hijos después quieren remodelar y cambiar eso, porque lo reciben, pero lo transforman. Pero los padres lo dejan con un afecto, con una ilusión. Por eso las herencias es algo que tú dejas a tu familia o a otros seres queridos, pero también se desvanece. Pero un legado es algo que dejas en tu familia, es la diferencia. La herencia la dejas a tu familia, el legado no. El legado lo dejas en tu familia y en tus seres queridos. Esa es la diferencia. La herencia es algo tangible que das a otros. Es una felicidad temporal que les vas a dejar. Al final se puede desvanecer a medida que se gasta. Tu actividad puede dar o no dar resultado, pero el legado es algo tangible que pones en otros, como la educación. La educación es un legado. La dejas en otros. Mentorear a una persona, guiarla, enseñarle, acompañarla en este tiempo de dolor es un legado. Porque el legado transforma permanentemente a aquel que lo recibe. Ese legado sigue viviendo después que tú mueras. Y tu actividad se convierte en un logro que trasciende generaciones. Esa es la diferencia entre una herencia y un legado. Así que por eso lo siguiente que quiero compartir es que en tiempos de crisis, quiero que leas bien esta frase, en tiempos de crisis debemos definir lo que es realmente valioso. Ahorita cuando escuchábamos a Isaías, ahorita cuando escuchábamos a los jóvenes, ahorita cuando escuchemos los dos testimonios, nosotros podemos definir qué es lo realmente valioso. Y tú puedes copiar allí en el chat, luego vamos a mirar, o en los comentarios, qué es lo realmente valioso. Veamos lo que nos dice Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. Quisiera que tú lo pudieras buscar y puedas ver el consejo de Jeremías. Cuando dice el versículo 23, así dice el Señor. Voy a pedir a Pamela que pueda leerlo, versículos 23 y 24 de Jeremías capítulo 9. ¿Okay? Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia, rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, con base en este consejo que nos da Jeremías, ¿cuál es nuestra principal prioridad? ¿Qué debemos perseguir más que ninguna otra cosa? Sería la otra pregunta. Quisiera que la pudieras anotar o te la pudieras grabar. ¿Qué deberíamos perseguir? Yo sé que muchos de los que están aquí son líderes, toman decisiones todos los días,
¿Qué deberías perseguir más que cualquier otra cosa? ¿De qué vale la pena realmente presumir? Algunos líderes de negocios responderían, bueno, de riquezas e inversiones. Algunos líderes educativos o políticos dirían de inteligencia y estrategia. Algunos líderes en los deportes pudieran responder, bueno, fuerza y velocidad. Pero Jeremías nos advierte contra presumir sobre ninguna de estas cosas. ¿Son valiosos los recursos? Sí. Claro que sí. Con ellos podemos dejar legados, pero no son prioridades principales. Lo único de lo que vale la pena realmente presumir es de una relación vital con Dios. Las otras cosas son meramente un medio sin fin. ¿Qué diría un estudiante que no puede seguir sus estudios porque sus padres fallecieron durante la pandemia? El proveedor de la casa, la cabeza, la persona que proveía, falleció durante la pandemia y él ahora tiene que ir a trabajar para ayudar a sus hermanitos. ¿Qué diría un padre de familia que ha perdido su empleo frente a estas preguntas? ¿Qué respondería un ministro de Dios que no puede dar una respuesta a todos los que sufren y lloran en este tiempo? ¿Qué respondería un joven? ¿Qué respondería un niño? Por eso, en tiempos de crisis, y esta es la tercera opción que quiero presentarte en esta mañana, en tiempos de crisis debemos reconocer la diferencia entre lo supremo y lo inmediato. En lo supremo, Dios es la fuente. En lo supremo, Dios proporciona una vida. En lo supremo, las cosas espirituales son el fin. En lo inmediato, los demás son un recurso. En lo inmediato, estos recursos proporcionan un modo de ganarse la vida. En lo inmediato, las cosas materiales son un medio para lograr un fin. Y vamos avanzando. Pablo, en su epístola a Timoteo, le hace una comunicación bien clara y Pablo le presenta a Timoteo como una sensación de urgencia y no malgasta las palabras. Es algo corto, pero en eso corto Pablo le dice a Timoteo, estas son prioridades. Pablo está a punto ya, él sabe que el tiempo final de él está llegando y él necesita dejar un legado. Y Pablo le da un consejo a Timoteo y cada una de las palabras que Pablo le menciona cuentan, porque cada una de ellas tiene un sentido. Más que ningún otro pasaje, otro texto, este texto que Pablo le transmite a Timoteo es un texto que le permite a él expresarle lo que él espera de Timoteo. Por eso dice esta palabra del Señor. Quiero que allí tú puedas, voy a comentarlo pues un poco rápidamente. Pablo le dice a Timoteo, el primer consejo que le da es predica la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo, quiero que tú prediques la palabra. Timoteo debe permanecer vivo el mensaje de la palabra. Debe enseñarla de manera urgente, constante y con convicción. El siguiente consejo que Pablo le da es, haz el trabajo. Timoteo debe hacer el trabajo de un evangelista, cumpliendo su llamado y alcanzando su potencial. Y el siguiente consejo que Pablo le da a Timoteo es, corre la carrera. Y ahí son tres. Primer consejo, predica la palabra. Estamos en segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Y dice el primer consejo, creo que lo estamos viendo allí, ¿cierto? Nos queda claro. Dice, predica la palabra. Pablo, versículo 1, versículo 2, le dice, predica la palabra en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzga a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne encargo. Predica la palabra,
persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Y le dice, haz el trabajo. Y el versículo 3 y 5 le dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos. Le dice Pablo a Timoteo, soporta, no huyas de los sufrimientos. Dedícate a la evangelización, cumple con los deberes que te corresponden. Y lo último que le dice es, corre la carrera. Timoteo debía imitar a Pablo, que terminó su carrera y ganó el premio. Y dice el versículo 4, yo por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, ya estaba a punto de irse. Y el tiempo de mi partida, dice Pablo, ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Voy a concluir con la siguiente frase en esta mañana. Ver la vida como una carrera que ganar tras una visión que perdure más que nosotros. Significa legado. Como empecé esta reflexión, debemos establecer las prioridades en tiempos de crisis. ¿Ok? Ver la vida como una carrera que vamos a ganar. Nos quita la pereza espiritual, nos quita el temor a lo material, a lo que estamos perdiendo, porque todos hemos perdido algo. Y si nos pusiéramos a hacer un inventario de todo lo que hemos perdido en la pandemia, aquí todos terminaríamos llorando. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque vemos como Pablo, la vida como una carrera. El hecho de muerte de Pablo no fue un lugar de dolor. Él había plantado iglesias, él había sido mentor de muchos líderes, él había establecido la doctrina, él había escrito epístolas. Lo único que le faltaba era la llegada a su casa permanente. Pablo veía la vida como una carrera que ganar, una batalla que luchar y una confianza que guardar. Por eso en el versículo 7 él dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido en la fe. Ahora lo espera la corona. Por tanto, termino con esta pregunta, que quiero que tú puedas responderla. Y si esto te genera un motivo de oración, quisiera que lo pudieras plantear en este momento. ¿Por qué orarías en esta mañana? La pregunta es, ¿qué dejaremos tras nosotros que tenga importancia eterna? ¿Qué dejaremos tras nosotros que tenga legado? ¿Qué están observando en nosotros las generaciones? ¿Cómo están viendo ellos que tomamos decisiones? ¿Ok? No cómo nos ven cuando estamos frente a la pantalla. No cómo nos ven cuando ya nos arreglamos para ir al trabajo con la máscara. ¿Cómo nos ven en el día a día? ¿De qué hablamos cuando estamos cenando? ¿Qué prioridad le estamos dando a la nueva generación? ¿Qué estamos invirtiendo en ellos? ¿Le estamos presentando lo inmediato como solución? Ellos están viendo, modelando en nosotros. ¿Qué dejaremos tras nosotros que tenga importancia?
Es una frase como para colocarla en algún lugar visible. ¿Qué voy a dejar que realmente tenga importancia? ¿Dureza de corazón? ¿Amor? ¿Resentimiento? ¿Odio? ¿Perdón? ¿Fuerza? ¿Salvación? ¿Familia?